Tlanextili nokniuan namechtlajpaloa pa intonali mahtlactli uan se coatl. Iteotlapaleuil chalchihuitlicue. Quehuan quiteochiua. Quehuan techyehcana. Quehuan teoyecchiuali. Hola hermanitos, muy buenos días. Los saludo en el día de hoy. Un día 11 serpiente con la energía protectora de Chalchihuitlicue, la de la falda de jade. Pero también decirles que todo esto representa Chalchihuitlicue como la ceremonia que debemos de realizar en ese día para poder encarnar realmente a la serpiente. El día de hoy, en este proyecto, en el proyecto de Izcalli del resurgimiento, vamos a hacer el ejercicio del día de hoy. Sí, recuerden que estamos en el día número 5 en la retroalimentación, en darle vida a nuestro proyecto o proyectos. Se vale 2 hasta 3 proyectos. Implica más trabajo, implica más disciplina, implica más dedicación de tiempo en su planeación, en sus metas, en su objetivo de estos proyectos. ¿Pero vale la pena? Claro que sí. Entonces, el día de hoy, hermanitos, toca pues entender esta palabra. La palabra del día de hoy es, ¿verdad? Nechtzahualcocolistli. Nechtzahualcocolistli es un decreto, es una declaración muy fuerte. Nos habla ayuno de enfermedad. Y el ayuno de enfermedad nos lleva a este nuevo mundo de pensamiento, de sentimiento, de percepción, de intuición y de comunicación. Este Nechtzahualcocolistli quiere decir que debemos de ayunar. Netzahual es Netzahualistli, que es ayuno, pero el ayuno de enfermedad. Uno de las enfermedades muy presentes que tenemos nosotros y que estamos trabajando sobre ello todos. Eso no es algo nuevo, ya lo venimos trabajando. Recuerden, este ayuno de miedo, el ayuno de la duda, el ayuno del deseo. ¿Pero qué deseo? El deseo de querer que las cosas sucedan así, miren, así. O sea, ya que hayan sucedido para ayer, era para ayer, no para hoy. ¿Por qué, hermanitos? Porque el miedo nos paraliza. El miedo no nos permite arriesgar más de lo que tenemos y lo que podemos lograr, ¿no? Incluso habemos personas que nos da miedo la abundancia, porque decimos, si tengo tanta abundancia, ¿en qué lo voy a invertir o a quién le voy a dar? ¿Cómo lo voy a disfrutar? Inclusive hay hermanitos que tienen miedo de vivir la vida. Uy, es que si me pasa algo, es que tengo miedo de perder. No, vamos a ayunar de esa enfermedad que es el miedo. Tenemos el otro, el ayuno de la duda. Újole, y la duda, al igual que el miedo, nos paraliza. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo? ¿Y si salgo peor de lo que ya estoy? ¿No? Son cosas muy interesantes que debemos de analizar en nuestro proyecto. Todo esto está enfocado en nuestro proyecto, ¿no? Está el otro, el deseo. El deseo de que hice una acción ayer, ya quiero ahorita que se logre, ya lo quiero lograr, ya quiero que suceda. Eso no se puede. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener disciplina,
claridad en nuestra mente. Debemos de ser honestos con nosotros mismos y con nuestro proyecto. Transparentes como el agua, disciplinados como el agua. La otra parte, debemos de practicar la adaptabilidad, adaptarnos a este mundo. Decimos, es tan caótico. No, no, no. Si te adaptas a esta situación que estás viviendo, a esta situación que vamos a vivir, y le buscamos el lado positivo de esas acciones. A veces los etiquetamos. Es que me estoy pasando por un momento muy feo, muy doloroso, que no me gusta, que ese momento, híjole, que ojalá que no lo viviera. No, vamos a vivirlo, vamos a vibrarlo. Pero ¿sabe? De esa vivencia tenemos que obtener Neltilistli. Si no conoces el dolor, no sabrás qué es el dolor. Si no conoces el Aketsamani, o sea, el vivir en esa situación inamovible, en esa vivencia, aunque esté pasando tormentas, tú tranquilo, porque eso te va a ayudar a que busques soluciones más pertinentes, más congruentes en tu vida, ¿no? Y todo esto vamos a llevarlo a un nivel de entendimiento, de decir, bueno, estoy pasando por esta situación, pero yo sé que después de esto viene una situación más amorosa, más disfrutable para mí. Por lo tanto, lo voy a vivir, lo voy a disfrutar a pesar que sea dolor como yo lo concibo, pero lo voy a vivir. Y con disciplina, con esa tranquilidad, con esa paciencia, voy a lograr mis metas, mis objetivos. ¿Sí? Y entonces vamos a fluir como el agua, vamos a avanzar como la serpiente. La serpiente cambia de piel cada año. Entonces nos enseña que nosotros, cada situación, cada vivencia, cada obstáculo, como lo llamamos nosotros, pues nos lleve a ese cambio, ¿no? A que vayamos cambiando nuestra forma de pensar, de expresar, porque en nuestras expresiones también declaramos en nuestra palabra, en la palabra florida. Para eso sirve la palabra florida, para disfrutar la vida, en nuestro sentir, en nuestro comunicar. Pero hay algo más importante en hacer que fluya este proyecto, en adaptarnos el día de hoy, en esta situación que estoy viviendo. A veces creemos que pedimos mucho y no lo merecemos, ¿cierto? Decimos, es que es un proyecto enorme, creo que no lo voy a lograr, no seré capaz de realizarlo. A ver, si no empezamos hoy, poco a poquito, ¿cuándo lo lograremos? Recuerden que este proyecto lo vamos a trabajar todo el año uno conejo. Vamos a trabajarlo todo el año Omeacat, dos carrizo. Lo vamos a trabajar todo el año Yeyi Tecpat. Lo vamos a trabajar todo el año Nahui Cali. Tenemos 4 años. No podemos decir, es que hoy ya, creo que no lo voy a lograr. Mejor voy a descansar. Es que está loco el maestro, ¿cómo cree? No, son 4 años. En 4 años, ¿qué no podemos lograr? Pero claro, va a depender totalmente de nosotros, de las circunstancias que vayamos creando nosotros mismos. Nadie más. Cuando asumimos nuestra responsabilidad, cuando asumimos que todo lo que pase, todo lo que vivamos, va a depender de nosotros, de nuestro movimiento, de nuestro pensamiento, de nuestro Yelchiquiscali. ¿Qué más necesitamos? Tenemos vida. ¿Qué más necesitamos? Tenemos a las energías confabulando, trabajando con nosotros. ¿Qué más queremos? Somos seres
sagrados, capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Fluyamos como el agua. Hoy, la consigna, fluyamos. Y al fluir, al adaptarnos, ayunemos de estas tres cosas básicas, de las enfermedades del miedo, de la enfermedad de la duda y de la enfermedad del deseo. Pero, sobre todo, pues disfrutemos, ¿no? Disfrutemos la vida. La Socamati y el ejercicio del día de hoy para fluir es, ¿no? Hacemos esto, unimos y decimos, hoy decido fluir, hoy decido hacer ayuno, hoy decido ser y hacer esa abundancia y fortaleza. Esto lo hagamos caminando, serpenteando como la serpiente caminando, ¿no? Y voy declarando. Nuestro cuerpo va a ir obedeciendo porque está vibrando, se está moviendo, el all-in, todo está en vibración, en movimiento, ¿no? Fluyendo. Hoy decido fluir, hoy decido hacer que fluya mi proyecto. Hoy decido a que personas se unan a mi proyecto para ayudarme, para fortalecerlo en conocimiento, en material, en consejos, en economía, en todo lo que yo necesito. Pero hagámoslo con convicción, con seguridad de que va a suceder. ¿Sí? Te maitas que no kniwan.